Capítulo 12. 1959, más mayor, comienzan los problemas. Recuerdo mi primera excursión de Pascua al castillo de Sagunto. Fui andando desde el puerto con mis amigos Fernando, Pepe y Juanito. Subimos hasta el castillo, nos sentamos en las murallas y estuvimos viendo el partido de fútbol saguntino contra Burjasot de tercera división. Me quedé asombrado al escuchar la música que sonaba en el campo y las alineaciones, así como el estruendo del público cuando el equipo local marcaba los 2 goles que le dieron la victoria. En el equipo saguntino jugaba un hermano de San Pedro, entonces futbolista del Barcelona Club de Fútbol y natural de Canet de Berenguer. Otro día de Pascua, los amigos marcharíamos al cauce del río Palancia. Allí probaríamos el tabaco y comprobé que el camel era mucho peor que las laboretas. 4 años más tarde, mi padre me diría que si quería fumar él no me lo prohibiría, pero que no me lo aconsejaba. Quizá por ello no fumé en mi vida, pese a estar siempre rodeado de niños interesados en ello. Con 7 años, en Gea, me estuve insultando con Luis el Pespés en la cuesta de su casa. Recuerdo que me decía «Tomás tomate», pero tan seguido y con tanto enfado que terminé por llorar. Yo insultaba, pero en este tipo de peleas siempre perdía. Seguramente a él creo que simplemente le decía Pespés y ello no le preocupaba. Actualizo. Según Luis, acabé tirándole una piedra y le hice sangre en la cabeza. Pero, volviendo al periodo de este capítulo, recuerdo que con 13 años y en la escuela del puerto viviría aún otra pelea de este tipo. Este curso me sentaba en primera fila y delante del maestro. Mi compañero de pupitre era Julio Tarancón y casualmente ese día nos daba clase una hija de don Enrique, por algún problema de este. Los hermanos Hervás pidieron sentarse en nuestro lugar para ver mejor a la chica, y como yo dije que no, comenzaron a insultarme. Solamente me decían que yo parecía un elefante, cosa que no venía a cuento, pero de tanto repetirlo acabé llorando. Tarancón me decía que no hiciera caso. Nunca formé grupos de revancha y eso que tenía compañeros en la clase más mayores que yo, que eran como mis protectores. Caso de Remigio, a causa de nuestro hobby, los cromos de fútbol y los periódicos de deportes, o de Juan González de Benito, por ser este también maño. Este último, pese a ser de mi estatura, llegó un día a desafiar a toda la clase en el recreo. Colocó su espalda junto a una reja del llamado Hospital Viejo, enfrente de la escuela, no pudiéndose acercar a él ningún niño, pues pegaba unos sopapos tremendos. Por cierto, tanto los hermanos Hervás, los cuales ya no he visto jamás por el puerto, como Tarancón, este llegaría a trabajar de compañero de mi padre en la siderúrgica, siempre recalcó lo trabajador que era mi padre, vivían en el bloque de viviendas Salas Pombo, más conocido como el barrio de Wichita, nombre impuesto en aquellos años por la fama del fin del oeste, Wichita, ciudad sin ley. A unos 2 kilómetros aproximadamente de la escuela, o sea, andaban más de 7 kilómetros diarios, y jamás les escuché quejarse por ello, ni a otros que aún vivían más lejos, hasta el Faro o Canet de Berenguer. También recuerdo que la frase más utilizada por los chiquillos en la calle para insultar era «Me cago en tu padre», cosa que yo disfrutaba, pues inmediatamente contestaba «En casa está. Si tienes huevos vas y si puedes te cagas en él. A lo mejor vienes tú lleno de mierda». Otra cosa es cuando te decían la palabra hijo puta. Significaba como cuando 2 gatos se cruzan en el terreno de uno de ellos. Pelea. Por ello, cuando llegué a Córdoba y los andaluces soltaban su guasa, ¿qué soy yo puta eres? Nos tuvimos que acostumbrar y acoplarnos a una vida muy diferente y más tolerante. Recuerdo cómo los riojanos comentaban que el insulto a una persona en La Rioja era «valenciano, eres un valenciano». Se puede decir que nunca presencié peleas por regionalismos, y había alumnos de toda España, pero sí protestas, pues algunos grupos de catalanes y valencianos a veces hablaban en su idioma en presencia de otros compañeros, y aquello nos parecía inadecuado. Los del puerto, conforme a la educación de entonces, en nuestro pueblo nos expresábamos en castellano. A veces, desde que tenía 11 años,
Yo también andaba hasta Wichita, inaugurada por el año anterior. El objetivo era visitar a las geanas Pilar la Chatica, a la cual llamaba tía, y a la tía Concha. Ambas fallecieron jóvenes. La primera se había casado con Amador, persona que a veces también nos visitaba en solitario, pues su esposa tenía en su casa una peluquería y siempre estaba ocupada. Pilar tenía un don de gentes exagerado, tanto que su marido me contó la siguiente anécdota ocurrida en Gea y que yo desconocía. Tú debías ser muy pequeño, cuando el médico don Samuel, ante una epidemia en el pueblo y necesitando ayuda para inyectar la vacuna, se fijó en ella y le enseñó a Pilar a manejar la aguja, para que colaborara con él. Además de amiga de mi madre, también era familia. Hablando de la simpatía de Pilar, en cierta ocasión vino al puerto a su casa Julieta, la hija del tío Antonio el Botija, el vecino de mis abuelos, y la vistieron de fallera. Coincidió que por aquellos días de fallas le hice una visita a la Chatica en su casa y, como siempre, la acompañaban unas cuantas mujeres clientes de su peluquería. Recuerdo cómo les comentaba que no había aquel año ninguna fallera tan guapa como Julieta, y yo pensaba que era verdad, aunque consideraba que su hermana Anita, la más joven, era aún más guapa. A la puerta del corral de la casa de estas en Gea le tenía pánico, ya que en cierta ocasión me saldría un sapo grande, y como la paniquesa de mi casa o el perro de casa del juez, les tenía miedo. Dicho corral ya no existe y corresponde actualmente al jardín de la casa rural Alucema, propiedad de María Jesús la secretaria y Tony el canetero. En cuanto a la tía Concha, si la ventana posterior de la vivienda de la Chatica daba a los huertos, hoy día Plaza Reina Fabiola, el balcón de esta lo era a la carretera de Sagunto, casi enfrente de Mercadona. En él nos sentábamos y charlábamos. Esta familia la componían también el tío Francisco Chinarro y los hijos Trinidad y Felipe. Antes de ocupar esta vivienda estuvieron hospedados un tiempo en casa del tío Ramón, por lo que también fuimos vecinos. Algún año después mi padre me diría que la tía Concha era tía mía de verdad y que su primer apellido era como el nuestro, Alamán. El barrio de Wichita, junto al barrio de Churruca, inaugurado también por entonces, desahogaría en parte la acumulación de ocupación del núcleo del puerto. Estos barrios estaban ubicados entonces en plena huerta, aunque junto a la carretera de Sagunto al puerto. Tengamos en cuenta que habían viviendas, al menos por el barrio de la playa, donde vivían a la vez varias familias. Este verano, cuando regresé de nuevo a Gea, llevaba conmigo lo que consideraba una joya, un álbum de cromos de fútbol que esperaba iba a ser la envidia de todos los chiquillos del pueblo. Me había costado conseguir los cromos todo el invierno, a base de compras, cambios y juegos. Estos eran de cuerpo entero y los tenía tan vistos que conocía al futbolista solo con verle las botas y las medias. Ello también me sirvió para que a través de apuestas consiguiera más cromos. Al primero que se lo enseñé fue a mi primo Juan el alguacil y se quedó con él. Me la volvió a pegar como con la perrica. En cuanto vio la hoja del Barcelona, no sé si era teatro, comenzó a suplicarme que le diera el álbum. Según él, yo en el puerto podía conseguir otro que tuviera también al Zaragoza, que era mi equipo, pero él en Gea era imposible. Así tendría a su Barcelona. De su casa ya no salió. A los pocos años ya no tenía ni cromos ni el álbum y posiblemente ya no era ni del Barcelona. Pero había conseguido mi admiración por César Rodríguez, quien casualmente pasaría al año siguiente al Zaragoza como entrenador y cambiaría radicalmente al equipo. Hoy día aún no he conocido un deportista que viva para el fútbol, nacido en España, que supere sus logros, y si no, que pregunten en Elche, donde trabajó de jugador, entrenador con 40 años de edad, ascendiendo al equipo de tercera a segunda y al año siguiente a primera, y dejando al equipo en primera al año siguiente. Y como decía anteriormente, al año siguiente pasaba a entrenar al Real Zaragoza. El equipo quedaba tercero en la Liga y jugaba la final de Copa del Generalísimo ante el Barcelona, tras eliminar al Real Madrid. Y al año siguiente ganaba la Copa del Generalísimo quedando cuarto en la Liga. El Zaragoza había pasado a ser un gran equipo y además
con los 5 magníficos, Canario, Santos, Marcelino, Villa y La Petra. Este año, la zona del río seleccionada para bañarnos, elegida por los jóvenes y niños, era el Azud, y hasta allí marchábamos por las tardes. Debajo del puente de madera para paso del ganado existía bastante profundidad. A veces no nos limitábamos solamente al baño, sino que inspeccionábamos los alrededores. Esta sería la primera vez que entraba en los restos del acueducto romano del tramo del Azud, excavados en el interior de la montaña rocosa. Hay que ser valiente para entrar, decían mis amigos, pues quizás dentro hay algún zorro o lobo. Yo entraba detrás de ellos y en suspense. A veces los chiquillos nos introducíamos en el cementerio viejo que estaba detrás de la ermita de San Roque, hoy día el parque del mismo nombre, pues la puerta estaba rota y nos gustaba leer los nombres de las lápidas, las cuales contaban con numerosos nombres de apellidos vascos. Recuerdo que lo achacábamos a las guerras de los 2 siglos anteriores, pero ¿qué sabíamos nosotros? A lo primero que nos comprometíamos antes de entrar en dicho cementerio era a no decir ninguno que habíamos visto moverse alguna tumba, y lo cumplíamos. También este verano viviría junto a mis amigos geanos una gran experiencia. Mi padre, que había venido a las fiestas, se trajo su bicicleta para venir desde la estación de Cella hasta Gea, así que de alguno de ellos surgió la idea de ir hasta Albarracín en bicicleta por la carretera. Además, la madre de Rafael era de allí y tenía familia en dicha ciudad. Este se ocupaba de contarnos cosas acerca de lo que íbamos descubriendo en el trayecto: el acueducto, la cueva, el túnel, el castillo y hasta el puente de Santa Croce. Creo que no continuamos por cansancio. Posiblemente Constancio y Rafael recuerden mejor esta aventura. A veces, como ya comenté, los domingos por la tarde iba a la iglesia a rezar el rosario, pero de poco me servía, como en el siguiente caso. Estaba acompañado por Constancio y Rafael, y nos sentamos en el centro del coro, pero de una forma especial. Los bancos tenían una especie de adorno de media luna de madera debajo de ellos, que dan muestras. Así que tras levantar el asiento nos sentábamos sobre dicho adorno. Solíamos charlar en voz baja en lugar de rezar, así que Rafael puso en práctica una idea que le rondaba por su cabeza. Aquel verano yo había llevado al pueblo tebeos varios y todos los que habían salido hasta la fecha de la colección del Jabato, así como el álbum completo de fútbol de primera división, con Juanito Alonso en la portería y con Kubala, Di Stéfano, Torres, el turolense, etcétera, etcétera, en el interior. De todo esto último ya lo he mencionado anteriormente. Lógicamente, los tebeos los había enseñado en plan presuntuoso a algunos niños del pueblo, y Rafael era uno de ellos. Por ese motivo, aquella tarde, y volviendo de nuevo al coro de la iglesia, me dijo: estuvieron en Gea, en el despacho de los porches del ayuntamiento, los inspectores de la guerra, y pasaron lista a los niños del pueblo, anotando si querías o no ir a la guerra, si la hubiera, y casi seguro que la habrá. Te nombraron y dijimos que estabas en el puerto de Sagunto, así que te apuntaron para ir a la guerra, confirmándolo Constancio. Todo apurado me lo tragué, le respondí: yo no quiero ir a la guerra. Pues difícil lo tienes, porque los inspectores se marcharon para Madrid, me contestó, continuando: quizás yo te lo pueda solucionar, ya sabes que mi padre es guardia primero. Te lo agradecería muchísimo, le rogué. Claro, que eso tiene un precio, me dijo. Pues dime lo que te tengo que dar, aunque dinero no tengo, le contesté. Bueno, me da, si te parece, el paquete de tebeos del Jabato que nos enseñaste y mi padre se encargará de todo, afirmó. Unas horas después, contento porque ya no iría a la guerra y porque me guardé 3 tebeos de la colección, le entregaba los restantes, los cuales nunca me devolvería. Estaba tan asustado que no caí en preguntar a otros niños. Las historias de las cosas de la guerra civil siempre nos hizo mantener el morbo en nuestra niñez. Recuerdo cómo los niños contaban la anécdota del tío Cubarra, quien desde su solanar hacía señales a los republicanos con un espejo y fue descubierto, quizás por un chivatazo. Casi junto a su vivienda vivía en nuestra infancia un chico más mayor, no recuerdo su nombre,
el cual estaba manco como consecuencia de la explosión de un proyectil abandonado. El otro joven manco del pueblo, Juan el Rata, me dijo que lo suyo fue un accidente. Los niños, hijos o nietos de republicanos en aquella época los considerábamos como uno más de nosotros. Jamás vi un desaire por este motivo. Eso sí, de los mayores sabíamos quiénes eran y que se juntaban en casa de la tía Felicitas. Gea continuaba sin tener kiosco y no lo tendría hasta 1960. De ello ya hablaré en el siguiente capítulo. Pero los tres personajes de la historia anterior teníamos otro entretenimiento: poder leer el periódico deportivo Marca, que el cartero traía a la casa cuartel de la Guardia Civil, o quizás para Rafael. Recuerdo que éste siempre estaba presumiendo de su equipo, el Real Madrid, y en cambio el Zaragoza, mi favorito, continuaba con un equipo modesto en primera división, sin bajar a segunda. También recuerdo que las casas del cuartel disponían desde su inauguración 5 años atrás de agua para los servicios, gracias a una bomba en una captación en el río Guadalaviar. Es decir, era el grupo más avanzado de Gea. El álbum y los tebeos que me quedaban también pasarían a otras manos. Mi primo Juan el alguacil comenzó a acusarme de mal primo porque no le regalaba los tebeos que tenía, cuando yo era consciente de que él y su hermano Victorino no podían ni comprarlos. Esto siempre me lo agradeció, recordándolo a veces. ¿Te acuerdas de aquellos tebeos del Jabato, del guerrero del Antifaz y del espadachín enmascarado que nos regalaste una vez? Me suele decir incluso ahora. Los vecinos del puerto nos solíamos dejar tebeos, a lo cual yo era muy aficionado, sobre todo con Pepi, bastante mayor que yo, pero que además de los tebeos de Nías también se coleccionaba los del guerrero del Antifaz. Me preguntaba cómo era posible que una chica con unos cuantos años más que yo y que ya iba a bailar a la pista de baile con los chicos a los domingos fuera tan aficionada a esa colección. Años después vendría Gea en alguna ocasión acompañada de Rosario, la hija del tío Ramón. Ahora bien, lo que me superaba con los tebeos era poder recortar sus imágenes. Después las batallas y las peleas se establecían como yo quería, y Alicán vencía al guerrero del Antifaz. El lugar preferido para jugar con los recortes era la cama, y la almohada hacía de montaña. También intercambiábamos tebeos en un kiosco que había junto al colegio de Begoña, algunos completamente cubiertos de aceite y con rayotes. Tener 13 años y no tener bigote era tanto como ir retrasado en el desarrollo físico. Era una de las leyes de Pepín, como solíamos llamar a Pepe Flor. Su madre, Encarna, tenía una carnicería y por tanto él disponía de tocino. Así que nos trajo pedazos a la escuela y nos los restregamos sin ver ningún fruto, solo la risa de los compañeros y su brillo. Él no desistió. Quizás por ello nunca he llevado bigote. A veces y por una tontería entrábamos en disputas, pero no en peleas, excepto en cierta ocasión en que Pepín y Fernando se pegaron, pese a que intenté separarlos, sangrando el segundo por la nariz. Después acompañé a Fernando hasta mi calle y parecía que se había calmado la tempestad cuando él continuó hacia su casa, pero momentos después su padre, el tío Severiano, se presentó en mi casa muy enfadado y dirigiéndose a mi padre le dijo que Pepín y yo le habíamos pegado a su hijo, que parecía mentira siendo yo también geano. Juré y rejuré a mi padre que no había tenido nada que ver. Lo peor fue que se resintió la amistad entre nuestros padres y nosotros continuamos como si nada hubiera ocurrido. Incluso continuamos juntándonos en nuestras casas para hacer los deberes. Un día, tras acabar la clase por la tarde, José Flor me propuso hacer novillos al repaso. Marchamos al Cine Olimpia, pues se proyectaban 2 películas en sesión continua. La primera era Toro sentado, de indios, pero la segunda recuerdo que era de mucho suspense, con varios casos de crímenes en blanco y negro, y me afectó. El asesino esconde el cuchillo en la cisterna del inodoro, y esta escena hizo que ya en casa mi padre notara algo extraño. Entonces se le ocurrió a este decir que el maestro había mandado a un chiquillo a nuestra casa para preguntar por mi falta al repaso, y conté lo ocurrido. Ya he dicho en otras ocasiones que jamás me atreví a mentir a mi padre.
Me hizo pasar a mi cuarto y me dio 2 bofetadas, la única vez que me pegó en toda mi vida. Mi hermana, que estaba detrás de él, le mordió en una pierna. Hoy día, siendo yo padre, comprendo su reacción y el miedo que debió pasar al pensar que me desmadraba, con lo contento que estaba con mi comportamiento en clase. Esta situación no la olvidó mi padre en todo el resto de su vida, ni creo que yo lo haga. Hablando de cine, recuerdo otro episodio junto a Pepe Flor en la taquilla del Cine Victoria de verano. Sucedió que tras estar mucho tiempo en la cola, se nos aproximaron 2 compañeros de colegio pidiendo que los coláramos disimuladamente. Los pusimos delante y qué casualidad, las 2 últimas entradas para general que quedaban fueron para ellos. No nos dieron las entradas y gracias a que calmé a mi amigo y la cosa no pasó a mayores, pues ya me imaginaba un combate en plena calle delante de numerosísimo público. Se la juramos y en eso quedó todo. Curioso, ya más mayor, Pepe se inclinaría por el deporte de la lucha libre, llegando a combatir contra los famosos luchadores profesionales Cortés y Pizarro. Ahora bien, en otra ocasión sí que vimos repartir porrazos sin piedad a la policía local. Se trataba de las taquillas del Cineoma, recién inaugurado. El último cuplé tuvo tanto éxito entre el público que algunos, observando que no habría entradas para ellos, intentaban crear una nueva cola. Mis amigos y yo nos preguntábamos cómo era posible que hubiera gente así y por qué la policía pegaba fuertes vergazos para poner orden. Recuerdo cuando Pepín nos advirtió a los amigos, tras enterarse de que en el Cine Victoria, en cada segundo de proyección, iba añadiendo un fotograma recomendando beber Coca-Cola, y casi llega a que le creyéramos. Así pues, durante la proyección y por aquellos días, estábamos más pendientes de distinguir dicha imagen que de atender a la película. Curiosamente, en dicho cine también me viviría una anécdota de gran recuerdo. Proyectaban la película Alma Aragonesa, interpretada por Lilian de Celis. Era autorizada para mayores de 14 años y yo solo tenía 13, y estaba muy interesado en verla, pues era sabedor de su rodaje en Albarracín. Mi padre habló con el entonces novio de Carmen la Chicuta, Antonio Celda, que era el técnico de la máquina de proyección, y me pasó con él hasta las butacas de general. Ambos pasan ahora los veranos completos en nuestro pueblo. En otra ocasión, Pepe me manifestó las dudas que tenía sobre la corrección de exámenes por el maestro, considerándole injusto. Así que sometimos al maestro a una prueba. Como nos retiraban los libros, me encargué de copiar todo el texto de la asignatura de Historia Sagrada, la de menor contenido de nuestra enciclopedia Álvarez, en la cara posterior, blanca, de las nóminas de mi padre. Llegado el examen, nos colocamos en la misma mesa en el rincón existente a la izquierda de la puerta, nada más entrar en clase, pasándole las hojas de las preguntas fácilmente y llevándonos una sorpresa al final, pues él obtendría una nota de 9 y yo de 12, la máxima calificación que otorgaba don Enrique. Pepe dejó claro que yo estudiaba mucho y me lo merecía, no en esta ocasión, pero el maestro tenía señalados a sus alumnos antes de los exámenes. Por cierto, por aquel tiempo, cierto señor comenzó a vender en su vivienda en la calle Segorbe la pluma estilográfica, me parece que Inoskrom, y hacia allí nos dirigíamos casi todos los chiquillos con las 25 pesetas que era su precio. Recuerdo que aquello fue más impactante que las rebajas de hoy en día. Atrás habían quedado el tintero engorroso de las mesas. Comprábamos un frasco de tinta Pelicán y rellenábamos el bombín, y hasta otra. Por entonces tendríamos también bolígrafos, pero la pluma estilográfica daba más categoría. Don Enrique también nos llevaba de excursión a algunos lugares. Recuerdo la visita a la Catedral de Segorbe, o al Museo de Animales Disecados del Carmen de Honda, o a los viveros de Valencia, pero sobre todo el realizado al Grau Viejo de Sagunto, lugar del puerto romano con restos bajo el agua, andando por la costa tras atravesar el muelle y las escombreras de la siderúrgica. Allí me encontré en la orilla de la playa el caparazón blanco de un molusco gigante, como el de un mejillón, pero de unos 25 centímetros de longitud.
Un compañero que vivía en el barrio de Wichita, José Vicente, me lo cambiaría por un saquillo de almendras. Este lo recuerda. En otra ocasión, el maestro nos llevó a visitar la fábrica de Altos Hornos de Vizcaya y pude ver muchas de sus instalaciones, pero lo que más me impactó fue el lugar de trabajo de mi padre, que no estaba trabajando ya que siempre iba a relevos. Se trataba de arrastrar chapas aún calientes. Los hombres llevaban guantes y delantal. Nos había sacado de Gea, pero qué trabajo. Y máxime cuando mi padre estaba muy delgado. En 1981, estando yo prestado en el departamento de nóminas y recogiendo datos, me enteraría de que sus compañeros le apodaban el Nervios. En mi nueva ocupación provisional disfrutaría calculando la pensión de varios geanos en su jubilación anticipada. Además, recuerdo que a los compañeros les enseñaba la foto de la mujer de Bernardo el Chicuto, del libro de familia, haciéndoles ver que era la más guapa de las esposas de los 400 jubilados que teníamos, lógicamente todas jóvenes. Un lugar de mucha atracción en el puerto por entonces se daba en la plaza del mercado. En el centro de la misma se ubicaba el ayuntamiento. Poco tiempo antes, en su lugar, existía un almacén de materiales de construcción. También albergaba la feria en invierno, así como atracciones de teatro de variedades, Manolita Chen, donde junto a mis amigos porteños nos repartíamos un orificio en la madera, si lo conseguíamos, para ver desde el exterior. En verano se montaba allí la plaza de toros y vaquillas, aprovechándose también para espectáculos musicales. Recuerdo correr hacia el interior del ayuntamiento, camerino de artistas, junto a mi amigo José Flor, el día que actuó el dúo dinámico, porque algún bromista dijo que estaban firmando autógrafos en los sujetadores de las chicas. No vimos nada de ello. Curioso, 5 años después, en mis comienzos de electricista, instalaría el alumbrado de la plaza portátil y un tirante diametral en el que colgué las luminarias estaba derivado, descubriéndolo un enano, de los que durante la noche iba a participar en la charlotada. Como ya aguantaba la corriente, intenté convencerle de que no pasaba nada, pero no lo conseguí y tuve que desmontar y montar de nuevo. Por aquellos días trajo mi padre a casa un aparato de radio. El vecino de enfrente, su amigo Isidoro, que vendía aparatos de la marca Vivarma, le dio uno diciéndole que ya lo pagaría poco a poco. Lo colocamos en el comedor en una estantería situada a 1,5 metros de altura aproximadamente. Recuerdo que de pie y junto a este escuchaba la música, novelas y sobre todo los monólogos de Gila y el carrusel deportivo de los domingos por la tarde, siguiendo los aciertos de mi boleto de quinielas de fútbol. Podía considerar que la pobreza de Gea ya había terminado. Por fin éramos ricos y además, si acertaba la quiniela, lejos estaba entonces de comprender que en ocasiones esto también trae desgracias. Y no por mi vida, pues incluso 3 años después trajeron a casa un televisor de 25 pulgadas, lógicamente en blanco y negro y con un solo canal, lo cual constituyó para mí una sorpresa grandísima al llegar a mi casa procedente de la Universidad Laboral de Córdoba para pasar las vacaciones de verano. Continuando con el año 1959 y en el puerto, diré que por aquellos tiempos ya existían televisores en algunas viviendas y escaparates. Recuerdo haber visto en el comercio de la Viuda de Borrás, próximo al Cine Victoria, una novillada de Diego Puerta y Paco Camino, o la final de la Copa del Generalísimo entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, o la final de la Copa de Europa entre el Real Madrid y el Eintracht de Frankfurt. Para este último acontecimiento colocaron un televisor en un balcón sobre el bar Teruel, y aquella zona de la plaza del mercado se llenó de espectadores. En los otros 2 casos anteriores colocaron sobre la pantalla un papel coloreado como filtro, y llegué a creerme que incluso lo veíamos en color. Me gustaba tanto ver la televisión que en cierta ocasión tuvo que salir mi padre a buscarme, dado mi tardanza en volver a casa tras mandarme a correos, próximo al Cine Victoria, a depositar una carta. Al volver y pasar por los electrodomésticos de Abella, en la plaza del mercado y junto al bar Acero, me entretuve viendo parte del partido de fútbol entre las selecciones de España y Polonia. Al regresar me encontré con mi padre, que ya venía enfadado a buscarme, si bien no me castigó por ello. Aún recuerdo el equipo de España. Curioso,
casi todos del Barcelona, Ramallez, Olivella, Garay del Athletic, al año siguiente del Barcelona, Gracia, Segarra, Gensana, Tejada, Kubala, Di Stéfano del Real Madrid, Suárez y Gento del Real Madrid, para que hoy día digan que la selección son los jugadores del Barcelona. Y además el entrenador, Elenio Herrera, a la vez lo era también del Barcelona durante esta temporada. La verdad es que los escaparates de aquel tiempo, pese a su poca presencia con respecto a los de hoy día, te invitaban a soñar. Y si no, que me lo digan a mí. Me pasaba ratos absorto en uno de ellos, muy pequeño. El comercio del que se trata estaba situado junto a la farmacia Roig, pero en la calle Luis Zendoya, y lo que me maravillaba era un forti con sus soldados uniformados rechazando un ataque de indios a caballo. Nunca tuve tal juego, y el deseo lo anularía en parte gracias a mi afición en recortar los dibujos de mis tebeos, como ya comenté anteriormente. Quizá por ello mis hijos tendrían pronto un fuerte del oeste americano. En otra ocasión también tardé una hora en volver a casa desde la escuela. El motivo sería un castigo que me impuso el maestro por no dominar los verbos. No me entraba el pretérito pluscuamperfecto del verbo haber. Yo hubiera o hubiese habido. Consideró que no saldría hasta que yo ya no fallara. Quizás se enfadó porque le estaba defraudando y como él comía en la escuela, me retuvo. Esto no lo hacía nunca, o al menos yo no lo vi. Mi padre lo consideró acertado y hasta se enfadó conmigo. Lo que no conté a mis padres fue lo que ocurrió cierto día de por entonces entre el maestro y yo, supongo que por no liar más la madeja, y que aún hoy día me pregunto el porqué y que paso a relatar. Como ya dije en otra ocasión, nos solíamos corregir unos a otros los dictados, tras escribirlos posteriormente en un encerado. Ese día pasaba con la libreta de un compañero para corregir por delante de don Enrique y sin venir a cuento me atizó un buen guantazo. Yo me quedé mirándole y le dije «¿Por qué?». Contestándome él «Cuando tú tienes delante un moscardón, ¿no le das un manotazo?». Pues eso he hecho yo. Y se quedó tan fresco. Pienso que se desahogó de algo o yo qué sé. Digo que al llevar 60 alumnos de diferentes edades a la vez en aquella época debía dar lugar a momentos en que un maestro no supiera dónde estaba y terminara por extralimitarse. No lo disculpo y lo más lamentable es que todos los compañeros lo vieron y se extrañaron. Además, no utilizó la regla, como siempre había hecho, ni siquiera cuando le hice la pregunta, cosa prohibida a un maestro por entonces. Además, don Enrique calificaba de 0 a 12 y no a 10, como era lo tradicional. Pienso hoy día si sería para distinguirse del resto de maestros del puerto. En los exámenes recuerdo que obtenía algunas notas con el 12. También recuerdo que mi padre a veces me hacía preguntas sueltas, como por ejemplo ¿qué es una ampliación? ¿O qué es un cacique? Si no lo sabía, él me lo explicaba. Quiero contar otra situación curiosa que entonces se daba en mi hogar. Mi padre solía escuchar en la radio programas de la famosa emisora La Pirineica. Escuchaba con el sonido muy bajo y yo no comprendía el porqué de ello, pues incluso a veces me mandaba a vigilar la calle desde nuestra puerta. Ya más mayor y dado que mi vida laboral se ha dado en el ramo de electrónica y electricidad, pienso que gracias a que la Guardia Civil no pasaba por nuestra puerta con una radio portátil, pues por el acoplamiento de voz habría sido fácil descubrirle. En aquel verano recuerdo que en Gea en alguna ocasión acompañé a Pedro el Matrón en su labor de pastoreo con su perra, hermana de la que yo tuviera años antes, y sus ovejas, por el barranco que baja de la ermita de San Roque. Mientras comentábamos cosas de ambos, yo observaba cómo manejaba el ganado. A José Flor en el puerto también lo acompañé en alguna ocasión, junto a Fernando el Meregildo, y charlábamos. A Pedro lo consideraba un chaval fuerte, al igual que Pepín, pero este último hasta tenía una piedra muy grande completamente sobada de lo que la manejaba. Pasaba ratos
elevándola y depositándola en el suelo de la primera desembocadura del río Palancia, mientras cuidaba de su ganado. Además, recuerdo que nos producía mucho morbo el puesto militar que había antes de llegar, así como los restos de los puestos de artillería abandonados que también existían por allí. Si comenzase a nombrar a todos los pastores que yo conocí por aquella época en Gea, desarrollaría una gran lista, algunos aún niños. Baste decir que algún año después, las 3 casas de la parte de la carretera en la calle del Curadero correspondían a otros tantos pastores, el tío Bolo, Lázaro y Segundo el Gordo, y no eran familia. Hoy día solo queda un pastor en Gea, Miguel el Fabriquero, cuando hace unos 60 años habría 35 aproximadamente. El 13 de abril de este año, de 1959, Pepín y yo viviríamos una aventura de gran tensión en la puerta del campo de fútbol del Fornàs. Al salir del Cine Victoria, la sesión comenzaba a las 4 de la tarde, observamos una gran multitud de personas junto a las taquillas y la puerta delantera del campo de fútbol, ambas muy próximas. Nos acercamos hasta la esquina de enfrente y Pepín fue a alcahuetear, volviendo con noticias hasta la otra esquina, que era el lugar hasta donde yo me había alejado. En la puerta estaba la Guardia Civil, acompañada de un grupo numeroso de seguidores del Club Deportivo Acero. Pepín me dijo que el equipo local había empatado injustamente contra el Saguntino y se complicaba la permanencia en tercera división, como así fue, pues a la semana siguiente descendía de categoría, si bien al año siguiente ascendería de nuevo. Según él, la gente quería linchar al árbitro y decía que este y Mauro, el portero normalmente suplente del Acero, pero titular en aquel encuentro, estaban llorando en los vestuarios por diferentes motivos, situados estos entonces en el rincón del campo diagonalmente opuesto a las taquillas. Tras ver pinchadas las 4 ruedas del coche del conjunto arbitral y temiéndome lo peor, decidí marcharme a casa, acompañándome mi amigo. Quizás desde aquel momento siempre he mantenido que futbolistas que gusten a todo el mundo siempre habrá, pero árbitros nunca, aun siendo perfecto. La experiencia me lo dice. Solo hay que pensar que muchos aficionados solo van al campo a desahogarse y a veces ni atienden al partido. Además, si los propios futbolistas, como se ha demostrado en alguna ocasión, no conocen totalmente el reglamento, imaginarse los aficionados. También en esta puerta del campo de fútbol viviríamos ambos momentos más alegres 3 meses después. El día de la víspera de la Virgen del Carmen, mi padre me dejó quedarme hasta la 1 de la madrugada por primera vez junto a mi amigo José Flor a la verbena que se celebraba con motivo de sus fiestas. Allí nos quedábamos mirando cómo bailaban las parejas y escuchando a la orquesta. Apenas había chiquillos y niñas aún menos. Le contaba a Pepín lo diferente que era en las fiestas de Gea, quizás porque nos conocíamos todos los niños del pueblo. Bueno, pero este tema ya lo hablaré cuando comente las fiestas del mismo. Cuando finalizó, marché para casa y me acosté. Mis padres ya estaban durmiendo. Siempre he recordado con agradecimiento el detalle de confianza que mi padre tuvo conmigo en esta ocasión, pues él sabía lo mucho que me gustaba el baile. Por cierto, 2 años después, en 1961, y en el tramo de calle de la otra puerta nueva, lugar donde se colocaba ahora la orquesta, ya bailaba con amigas. Las acompañaba hasta la puerta de su casa e incluso me escribía con ellas desde la universidad laboral. La hermana de mi compañero y amigo Vicente Arranz, Ana, me ayudaría a conocer chicas de mi edad. Curiosamente, las que durante el año de este capítulo les había escrito mensajes que les llevaba su vecino y amigo nuestro Tony Baeza, y que al no hacernos caso acabaríamos apedreando. Recuerdo que la pieza musical que más me agradaba de las que tocaba la orquesta era Billetes Verdes. Recuerdo que en este momento ya sentía un gran cariño hacia mi hermana. Me hacía mucha compañía y disfrutaba viéndola crecer. Creía que era la niña más guapa que había visto en mi vida, pero a veces la hacía sufrir. Recuerdo que se despertaba por la noche y venía a mi cama en lugar de ir a la de mis padres. Estos no se despertaban.
diciendo que tenía miedo y que la dejara dormir conmigo. Yo me colocaba en el lateral de la cama haciéndome el dormido, y cuando se pasaba al otro lado, yo también lo hacía y volvía a hacerme el dormido. Atrás había quedado zurrarle para que se durmiera y así poder salir antes a la calle a jugar.